Una vez más, estamos aquí haciendo avanzar el curso Bases de la Hermenéutica Bíblica. Repito, Bases de la Hermenéutica Bíblica del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 8 del curso y es una sesión asincrónica. El día de hoy vamos a estar abarcando el tema que tiene que ver con los profetas y su misión de hacer cumplir el pacto en Israel. Estamos hablando del capítulo 10, estamos hablando de la sesión 8 del libro que ya conocemos. El libro lleva por título La lectura eficaz de la Biblia, de los autores Gordon Fee y Douglas Stuart. Es muy importante explicar que estamos haciendo un resumen y adaptación del capítulo 10. Y no olvidemos la estrategia que estamos usando. Estamos hablando de una estrategia que tiene que ver con tratar de comprender la Escritura, la Sagrada Biblia, por medio de enfocarnos en cada uno de los diferentes tipos de literatura que conforman la palabra de Dios, que conforman la Escritura. Y para ello, recordemos que ya nosotros hemos estado enfocados en las epístolas, luego pasamos a hacer una hermenéutica un acercamiento a la hermenéutica de las narraciones. Más adelante estuvimos con el libro de los Hechos, luego los Evangelios, más adelante las parábolas y por último la ley de Moisés. Así que, repito, la estrategia del curso tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que para poder hacer una correcta interpretación de la Biblia hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de literatura de ella. Si entendemos eso, si tomamos en cuenta que no es lo mismo interpretar un evangelio que interpretar una epístola, que las características de las narraciones no son las mismas que tienen la poesía, por ejemplo, o la literatura sapiencial. Entender esas diferencias nos permite entonces un acercamiento más informado a la hermenéutica bíblica. Muy bien, en el día de hoy vamos a estar enfocándonos en los profetas mayores y los profetas menores. Ese conjunto de libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este conjunto de 16 profetas cuyos escritos se recogen al final del Antiguo Testamento, son los escritos que nosotros vamos a estar tratando de comprender sus características y que al comprender esas características entonces podamos interpretarlas correctamente. Partimos de una realidad que estos escritos se llevaron a cabo entre los años 760 al año 460 antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 300 años. Y durante ese periodo que estamos hablando, que ocurrió aproximadamente hace más de 2 milenios, hace más de 2000 años, prácticamente 2500 años hace que se dio el fenómeno de los profetas. De manera que hay una gran distancia histórica entre ellos y nosotros. Y eso genera una dificultad para la correcta interpretación. Y como ya lo dijimos, no son fácilmente interpretables, especialmente para quienes vivimos en estos tiempos. Pasamos ahora a hablar de que debido a esa dificultad
para interpretar correctamente los profetas, los escritos de ellos son fuente de muchos malentendidos en cuanto a la forma y a la función de ellos. Precisamente eso es lo que vamos a estar viendo, la forma de los escritos de los profetas y la función de esos escritos. Y vamos a ver que otra fuente de dificultad tiene que ver con el hecho de que el diccionario define la palabra profecía como don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Esta definición que da el diccionario de la Real Academia de lo que significa la palabra profecía constituye un problema porque reduce la función de los profetas a la idea de que corresponde a ellos predecir el futuro, como si la predicción del futuro hubiera sido la principal inquietud de ellos. Y vamos a ver que no es así. ¿Verdad? Ellos estaban no solamente preocupados por el futuro, sino que también por hacer cumplir el pacto, que era la principal función de ellos. Vamos a estar viendo cada una de esas funciones en breves momentos. También otra fuente, otra aclaración que hay que hacer o aspecto a tomar en cuenta es que de hecho sí predijeron el futuro, pero principalmente el futuro inmediato de Israel, del Israel y de Judá y de otras naciones de alrededor de hace 2500 años, pero no precisamente nuestro futuro. De modo que la clave para entender a los profetas consiste en que nosotros tomemos en cuenta que las profecías de ellos se cumplieron en épocas futuras para ellos, pero pasadas para nosotros. Esto es una clave muy importante para entender a los profetas, tomar en cuenta eso. Sería lo primero que hay que tomar en cuenta. Repito, las profecías que hicieron ellos, que hicieron Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, esas profecías se cumplieron en épocas que para ellos eran futuras, pero que para nosotros ahora ya son pasado. Muy bien, pasamos ahora al otro problema, el problema del carácter hablado de las profecías. Porque como ya hemos dicho, una de las funciones de ellos era hablar a nombre de Dios a los contemporáneos de ellos, a los que vivían al mismo tiempo que ellos estaban viviendo. Al ser esa la función, entonces vamos a ver que cuando hablamos de los profetas, de cada uno de ellos estamos hablando de colecciones de oráculos hablados, ¿verdad? Oráculos hablados, y no siempre en secuencia cronológica, ¿verdad? Porque cuando se recogieron no hubo ese ordenamiento cronológico histórico para que pudiéramos entonces ver cómo se conecta un oráculo con otro. Y también otro problema tiene que ver con el hecho de que no tenemos clave para el trasfondo histórico de los profetas. Y también el problema para poder interpretar correctamente los profetas está el hecho de que la mayoría de ellos escribieron en verso, usaron poesía para escribir. En cuanto al problema de la lejanía histórica, debemos tomar en cuenta que los israelitas los oyeron en persona. Ellos oyeron a los profetas en persona, cara a cara. Y eso significa que hay una diferencia entre oír lo dicho, oír lo hablado y leer lo escrito. Hay una gran diferencia a tomar en cuenta. De modo que es difícil poner las palabras de ellos en el contexto apropiado porque no estamos viviendo en ese contexto. Ahora, lo que es claro para ellos no lo es tanto para nosotros, porque los referentes y las razones que motivaron lo dicho por los profetas no están claras para nosotros. Esto debe ser tomado en cuenta. Debemos llenarnos de toda esta información y estas dificultades, conocerlas para poder hacer un acercamiento
informado, un acercamiento realmente que sea digno de ser tomado en cuenta para que a la hora nosotros de aplicar lo que está en los profetas lo hagamos de una manera correcta y no de una manera simplista. Muy bien, vamos a pasar ahora a listar a lo que son los diferentes aspectos de la función del profeta. El primer aspecto de la función del profeta tiene que ver con hacer cumplir el pacto. Ese es el primer aspecto, hacer cumplir el pacto. El segundo aspecto tiene que ver con dar un mensaje de Dios y no del profeta mismo. El mensaje provenía de Dios, era algo que Dios le estaba comunicando al pueblo por medio del profeta. Otro aspecto de la función del profeta tiene que ver con el hecho de que se esperaba de ellos que representaran el tribunal celestial. El tribunal celestial había tomado decisiones, había decretado sentencias contra el pueblo y ellos eran representantes ante el pueblo de parte de Dios de la ejecución de esa sentencia. Y luego también como aspecto final era el hecho de que ellos debían dar un mensaje que ya había sido dado a Moisés por medio de la ley de Moisés, por medio del Pentateuco. Muy bien, en cuanto a la primera función, tenemos que ellos debían hacer cumplir el pacto y para hacer cumplir el pacto, entonces ellos tenían como insumo lo que conocemos como las bendiciones estipuladas en la ley. En la ley antigua, especialmente en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, tenemos que las bendiciones para que los profetas mencionaban, si los israelitas cumplían el pacto, esas bendiciones tenían que ver con vida, tenían que ver con salud, con prosperidad, con abundancia, con seguridad y respeto. Vamos a hacer una lectura rápida de lo que dice Deuteronomio 28, por lo menos los primeros versículos. Dice, si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. El Señor enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Podemos ver, aquí hay vida, hay salud, hay prosperidad, hay abundancia, hay seguridad y más adelante habla del respeto de las demás naciones. Entonces, la función de los profetas que tenía que ver con hacer cumplir el pacto incluía anunciarles a ellos, recordarles las bendiciones que habría si los oyentes cumplían el pacto. Pero también la función de hacer cumplir el pacto incluía a darles a conocer las maldiciones que les iban a sobrevenir a ellos si desobedecían el pacto y que estaban estipuladas en la ley. Maldiciones que incluían muerte, enfermedad, sequía, escasez, peligro, destrucción, derrota, deportación y despojamiento. Y para ilustrarlo, vamos a leer un poquito de Deuteronomio 28, del 15 en adelante, donde dice, si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti
y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí comienza la enumeración de las maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu tabla de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo lo que emprendas, hasta que de pronto seas destruido y perezcas por causa de la maldad de tus obras, por las cuales lo hayas dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta consumirse en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Bueno, esto era una lectura de las maldiciones que los profetas debían recordarle al pueblo, maldiciones que les iba a sobrevenir a ellos si ellos desobedecían lo estipulado en el pacto. Otra función, ¿verdad? Hablando de funciones, vamos a pasar ahora a la función que tiene que ver con dar un mensaje de Dios, de parte de Dios y no de parte del mismo profeta. Esta función tiene que ver con el significado de la palabra profeta, que proviene del hebreo nabi, que a su vez proviene del idioma semítico nabu, que significa llamar. En otras palabras, al tener ellos la función de tener que dar un mensaje de parte de Dios y no de parte de ellos mismos, entonces ellos no podían presumir de ser profetas, no podían presumir de ello. Y estaban respondiendo a un llamado divino. Ellos no se estaban autoconstituyendo profetas. Y por eso es que ellos usaban continuamente la fórmula, así dice el Señor, así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Continuamente lo usaron. En cuanto a la función de representar el tribunal celestial, tenemos que los profetas entonces en realidad no eran reformadores sociales, ni pensadores religiosos con ideas innovadoras acerca de temas espirituales, porque lo que se esperaba de ellos era que predicaran lo que ya había sido revelado en la ley de Moisés. Ahora, eso sí, tenían el poder de quitar y poner reyes. Dios les daba esa capacidad. Y un ejemplo de ello lo encontramos en Primera de Reyes 19, donde a Elías se le manda buscar a Jehú, hijo de Nimse, y se le manda ungirlo como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meholá, también ungirlo para que ocupe el lugar de él como profeta. Y en cuanto a quitar reyes, tenemos que en 1 Reyes 21 dice que la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dijo, ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle, así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Ahí estaba Elías quitando al mismo Ahab como profeta de Israel, como rey de Israel. Y luego, en un ejemplo, ¿verdad? Porque también otra función que ellos tenían era declarar la guerra o abstenerse de hacer guerra. Esto lo encontramos en 2 Reyes 3:18. Allí claramente dice el profeta, esto a los ojos del Señor no es nada difícil, también va a poner a los moabitas en la mano de ustedes y ustedes destruirán todas sus bellas ciudades fortificadas y talarán todo árbol frondoso, cegarán todos los pozos y sembrarán de piedras todos los campos. Y luego, en cuanto al ejemplo de abstenerse de guerra, ellos iban a declarar también eso. En Jeremías 27, versículo 12 en adelante, dice que estas mismas palabras se las comuniqué a Sedequías, rey de Judá, y le dije, dobleguen su cuello al yugo del rey de Babilonia. O sea, no le hagan guerra al rey de Babilonia. Muy bien, entonces lo que estamos diciendo aquí, que esa era una de las funciones de los profetas, representar el tribunal celestial en estas decisiones. Luego vamos a pasar ahora a la función que tiene que ver con dar un mensaje ya dado a través de la ley de Moisés. Esta función de dar un mensaje ya dado a través de la ley de Moisés
significa que en los profetas no leemos nada realmente nuevo, sino la esencia de lo que ya se había revelado al pueblo por medio de Moisés. De manera que los profetas en realidad no contribuyeron con un mensaje nuevo. Por ejemplo, en Oseas capítulo 4, versículo 2, dice así: en cambio abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y el homicidio tras homicidio. Aquí está Oseas simplemente repitiendo 5 de los 10 mandamientos como un modo eficaz para comunicar al pueblo la voluntad divina. Y luego otro ejemplo es cuando, según nosotros, las profecías mesiánicas son originales de los profetas, pero en realidad no lo son, porque ya en Deuteronomio 18:18 se había profetizado. Leemos el texto, dice: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Está hablando de Jesús aquí. Esta es una profecía mesiánica que encontramos en Deuteronomio 18:18. Ya habían sido adelantadas por Moisés las profecías mesiánicas, de modo que no son nada nuevo de parte de los profetas. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar lo más que podamos acerca de cómo hacer exégesis de los profetas. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Bueno, muy importante recordar que para hacer exégesis de los profetas es necesario ayuda externa. Cuando hablamos de ayuda externa, estamos hablando de diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y manuales bíblicos. Las 3 diferentes formas de ayuda, diferentes recursos a los cuales podemos echar mano, son necesarios. Es decir, no intentemos hacer exégesis de los profetas sin haber usado un diccionario bíblico, sin haber leído un comentario, sin haber consultado en un manual todos los aspectos relacionados con la geografía, con la historia, comentario, como la forma como los eruditos explican lo que está recogido ahí, y en diccionario para poder entender nosotros algunos temas básicos, ¿verdad?, acerca de el profeta mismo y del momento histórico en el cual escribieron. Muy bien, ¿para qué esto? Bueno, esto es para descartar la noción simplista de que cualquiera puede entender los profetas. Eso no es cierto, no es cualquiera. Es una persona que ha estudiado esto y que nosotros consultamos a esas personas, a esos eruditos que ya han hecho el trabajo, ya han adelantado, ¿verdad? Esto es lo que se requiere para hacer exégesis. Muy bien, en cuanto al contexto histórico, recordemos que estamos hablando de un periodo de la historia que se ubica entre el año 760 a.C. al año 460 a.C. Es un periodo de 300 años. Hagamos la aritmética, ¿verdad? 760 menos 460 igual 300. De modo que es un periodo especial, ¿verdad? Para esa época estamos diciendo que el pueblo estaba dividido, ¿verdad? Había dos reinos. Estaba el reino del norte, que lo componían 10 tribus, y el reino del sur, que lo componía, en realidad era una tribu, era la tribu de Judá. En cuanto a la presencia de Benjamín, es un poco relativa, ¿verdad? Pero es un tema que ahorita no vamos a meternos en ello. Lo que sí podemos decir es que ya se había dividido, ¿verdad? Durante esa época existía división. El pueblo de Dios no era uno solo. Había 10 tribus al norte, cuya capital era Samaria, y había una tribu al sur, cuya capital era Jerusalén, en la provincia de Judá. También otra característica de ese periodo histórico es que había un desorden político, militar, económico y social. Había deterioro en estas áreas. También hablando del aspecto moral del pueblo, había una creciente pecaminosidad y había muchos cambios en los límites de cada una de las naciones de alrededor.
Y luego, durante ese periodo, se da el hecho de que el reino del norte cae ante una potencia extranjera llamada Siria, y luego, más adelante, el reino del sur cae ante Babilonia. Judá cae ante Babilonia y Samaria cae ante Asiria. Y son llevados cautivos, ¿verdad?, a esas naciones. Muy bien, siguiendo con el contexto histórico, podemos ver entonces cómo los profetas que inician en ese periodo son Amós y Oseas. Amós comienza su ministerio en el año 760 y Oseas en el año 755 a.C. Oseas es posterior a Amós y comienzan anunciando la inminente destrucción que venía. Entonces es muy importante entender que históricamente hablando, ellos fueron los primeros profetas. Ellos fueron anteriores a Isaías y Jeremías y Joel, ¿verdad?, que son los siguientes. Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías son profetas que surgen durante la creciente pecaminosidad y caída ante Asiria y Babilonia. Y más adelante tenemos a Ezequiel, a Daniel, a Ageo, Zacarías y Malaquías, que son profetas que surgen durante el periodo de restauración, cuando ya se están cumpliendo los 70 años de cautiverio en Babilonia, y en ese periodo entonces empiezan ellos a tener, ¿verdad?, la gracia de Dios de poder volver a la tierra de la cual habían sido expatriados, y es un periodo de restauración y reconstrucción y restitución de la ortodoxia también. Es decir, era cuando ya ellos iban a poner, por fin, a empezar a poner en práctica la ley de Moisés. Muy bien, siguiendo con el contexto histórico general, ¿verdad?, entonces resumimos diciendo esto, que los profetas hablan mayormente con referencia directa a esos anteriores acontecimientos que ya mencionamos. Y a menos que uno conozca estos sucesos y otros de la época, que son demasiado numerosos para mencionarlos aquí, uno no va a poder entender bien lo que los profetas dicen. Dios habló en la historia y acerca de la historia. Y para entender la palabra de Dios es esencial saber algo de esa historia. Para entender la palabra de Dios transmitida, la palabra de Dios para nosotros por medio de los profetas, entonces tiene que ser por medio de que entendamos esa historia. Muy bien, ahora vamos a hablar del contexto histórico específico. Contexto histórico específico. Y para ello vamos a leer Oseas capítulo 5. Vamos a dar un ejemplo de contexto histórico específico leyendo Oseas capítulo 5 versículos 8 al 12. Se lee lo siguiente: toquen la bocina en Gabaa y la trompeta en Ramá, den la voz de alarma en Bet-Aven, y tú, Benjamín, ponte a temblar. En el día del castigo, Efraín será asolado. Yo daré a conocer la verdad entre las tribus de Israel. Los príncipes de Judá se parecen a los que no respetan los linderos. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, como si derramara agua. Efraín es ultrajado y quebrantado en el juicio, porque prefirió seguir a los dioses falsos. Por eso yo seré para Efraín como la polilla, y para la casa de Judá seré como carcoma. Estos 5 versículos, están ubicados en un contexto histórico. Primero vamos a ver la forma de este oráculo. De este oráculo de guerra, que se llama oráculo de guerra, tiene las siguientes partes. La primera es la alarma. Primero es alarma. Luego viene la descripción del ataque. Y por último, la predicción de la derrota. Podemos ver que de eso es de lo que trata este oráculo. Hay una alarma, después hay una descripción de ataque y por último hay una predicción de derrota, donde dice que el Señor será para Efraín como polilla y para
Judá será como carcoma. Luego, en cuanto al contexto específico, tenemos que esta profecía se ubica en el año 734 antes de Cristo, en cuanto a la fecha. En cuanto a los oyentes, estamos hablando que es el reino del norte. Y la situación es una situación de estado de guerra. Muy bien, hablando entonces del contexto específico, lo que estamos diciendo que se trata de un mensaje para ciudades del camino, ciudades que están en el camino que va de Jerusalén a Betel, es decir, al centro de falsa adoración en Israel, y que Judá con ayuda de Asiria contraatacará a Israel y a Siria. Y Dios suena la alarma en ciudades de Benjamín, porque Judá capturará el territorio que invade, agrandando su territorio. Pero Judá recibirá su merecido, y la ira de Dios se derramará sobre ambos reinos por entrar en guerra de aniquilación mutua, que es quebrantamiento de su pacto. Esto es, ¿verdad?, lo que estamos viendo cuando hacemos una exégesis del contexto histórico específico de Amós capítulo 5 versículos 8 al 12. Muy bien, cuando tenemos conocimiento de los hechos anteriores, ese conocimiento eleva enormemente la capacidad para nosotros apreciar en su justa medida el oráculo de Oseas 5 del 8 al 12. Entonces, por eso cuando hacemos exégesis, es importante que nosotros hagamos uso de los diccionarios y de los comentarios y los manuales, para que por medio de este estudio de lo que dicen estos recursos, nosotros entonces podemos hacer una ubicación histórica, geográfica correcta en cuanto al contexto específico. Otra forma de hacer exégesis tiene que ver con delimitar los oráculos, es decir, aislarlos, separarlos. Los oráculos son digamos, el conjunto de versículos que un profeta, ¿verdad?, de lo dicho por un profeta, se resume en una especie como de párrafo. Un oráculo tiene comienzo y tiene fin. Pero esos oráculos no están delimitados, no hay separación marcada de dónde termina un oráculo y dónde comienza el otro. Y esto se debe a que el material se compiló a lo largo de los años, sin marcar esas divisiones que separan a un oráculo del otro. También se va a notar que se cambia de tema, sin explicación o una nota editorial que indique si lo que se dice es lo mismo, fue el mismo día a los mismos oyentes o si fue dicho años después a otro grupo. De manera que esto complica las cosas, excepto en los casos de los primeros capítulos de Ageo y Zacarías, y también algunas profecías de Jeremías y Ezequiel que están fechadas en su trasfondo histórico. Ahí vamos a encontrar que sí hay separación de un oráculo del otro. Si usted hace su estudio por cuenta propia, lo va a notar que en los primeros capítulos de Ageo y de Zacarías así es la cosa. Y también lo es en las profecías de Jeremías y Ezequiel. Muy bien, ahora vamos a hablar de las 4 formas de expresión proféticas. Repito, las 4 formas de expresión profética. Vamos a ver si son 4, más bien son 5. Son 5, ¿verdad?, que vamos a estar viendo. Entonces, aquí veremos que la primera forma de expresión profética tiene que ver con el litigio. El litigio es donde Dios actúa como acusador, como juez y como fiador a la vez. Y se hace citación con cargos, evidencias y se da un veredicto. Esto lo encontramos muy claramente en Isaías capítulo 3. Si usted
hace el estudio de ese capítulo, va a encontrar ahí que ahí se está usando la forma profética conocida como litigio, donde Dios acusa, donde Dios juzga, donde Dios también hace defensa y se hace citación con cargos y evidencias y se da un veredicto. Otra forma de expresión profética la constituye el ay, el famoso ay, una exclamación ante el desastre, la muerte, e incluye anuncio de desgracia, luego razón de la desgracia y predicción de las consecuencias. Esto lo encontramos en Habacuc capítulo 2, versículos 6 al 8. Ay de vosotros. Sí, el Señor Jesús usó los ayes también. Muy bien, luego pasamos a la forma de expresión profética llamada promesa, donde se hace una referencia al futuro, luego se hace mención de un cambio radical y luego mención de bendición. Esto lo podemos encontrar en Amós capítulo 9, versículos 11 al 15, donde dice que llegó el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David que ahora está derribado, y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas. Ahí está haciendo la referencia al futuro. Más adelante se habla de un cambio radical, dice, para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones. Y luego viene mención de bendición. Vienen días cuando los que aran alcanzarán, los que ciegan y los que pisan uvas alcanzarán a los que siembran. Los montes destilarán mosto y todas las colinas se derretirán. En fin, esta secuencia tiene que ver con la forma de expresión llamada promesa, expresión profética. Vamos ahora a hablar de la forma de expresión profética conocida como profecía actuada, porque esta forma de expresión profética es muy importante. Es especial porque debido a la eficacia de las ayudas visuales, el Señor a veces no solo mandó decir las cosas, sino que también mandó representarlas con actos simbólicos para darle peso vívido a los conceptos anunciados. Esto lo vemos muy claramente en Isaías capítulo 20, versículos 2 en adelante, donde dice que el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amós, y dijo: anda, quítate el cilicio que llevas puesto y descálzate los pies. Isaías así lo hizo y anduvo desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años como señal y pronóstico contra Egipto y Etiopía, así también para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas a los cautivos y deportados de Egipto y Etiopía, lo mismo a jóvenes que a ancianos, y se turbarán de haber puesto su esperanza en Etiopía y de haber creído que Egipto era su gloria. Esa es una profecía actuada, donde no solo se mandó decir las cosas, sino que se mandó representarlas con un acto simbólico de andar desnudo y descalzo Isaías durante 3 largos años. Luego tenemos la forma profética que tiene que ver con discurso del mensajero, que es la más común de las formas y se evidencia con la fórmula así dice el Señor, que usaban los antiguos mensajeros del mundo antiguo, indicando que el mensaje no era de ellos, sino las palabras exactas del representado. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 38, versículo 1 al 8, donde dice: por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: así dice el Señor, abre comillas, ordena tu casa, porque de esta enfermedad no saldrás con vida, y cierra comillas. Luego dice el relato que Ezequías se volvió hacia la pared y oró al Señor con lágrimas a los ojos. Le dijo: Señor, recuerda por favor que me he conducido ante ti con verdad y con corazón sincero y que siempre he hecho lo que te agrada y apruebas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo, discurso del mensajero, oiga, ve y dile de mi parte a Ezequías, y abre comillas, yo soy el Señor, el Dios de tu padre David, ya he escuchado tu oración,
y he visto tus lágrimas, voy a añadirte 15 años más de vida. Y cierra comillas. Aquí está la forma de expresión profética, discurso del mensajero, usando esa frase, ¿verdad? Así dice el Señor, así ha dicho el Señor. También un aspecto a tomar en cuenta para la exégesis es que los profetas usaron poesía. Ellos usaron poesía como medio de aprendizaje. ¿Por qué la poesía como medio de aprendizaje? Porque la composición en verso, por su naturaleza rítmica, permite recordar asuntos importantes, especialmente en tiempos cuando la lectura y la escritura no eran tan prevalentes. Entonces, la transmisión oral de las profecías era esencial que se pudiera memorizar lo dicho por un profeta. Y por eso los profetas hablaron usando la composición en verso. Un ejemplo lo constituye el siguiente tomado de Isaías capítulo 40, versículos 6 en adelante, donde dice que una voz decía, grita, y yo respondí, ¿y qué debo de gritar? Grita que toda carne es como la hierba, y que su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Y a decir verdad, el pueblo es como la hierba. Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Como vemos aquí en este pasaje, en este oráculo de Isaías 40, versículos 6 al 8, se está usando composición en verso, se está usando poesía, porque la poesía tiene naturaleza rítmica. Ese ritmo que la misma composición poética permite que se recuerden asuntos importantes. Muy bien, vamos a ver tres aspectos de la poesía como expresión profética. El aspecto número 1 tiene que ver con el paralelismo sinónimo. Es decir, las composiciones en verso de los poetas, algunas de ellas se caracterizaban por ese paralelismo sinónimo, donde la línea segunda o subsiguiente repite o refuerza el sentido de la primera. Tal como en Isaías 44:22, donde dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Es decir, esta palabra niebla es sinónimo de la palabra nube. Entonces ahí hay un paralelismo sinónimo. Luego viene el paralelismo antitético, donde la segunda línea contrasta con la idea de la primera, como en Oseas 7:14, donde dice, y no clamaron a mí con sus corazones cuando gritaban sobre sus camas. Aquí está no clamar y aquí está gritar. Uno es antítesis del otro. Luego viene el paralelismo sintético, donde la segunda línea añade información a la primera, tal como en Abdías 21, donde dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Segunda línea, y el reino será de Jehová. Ahí está la segunda línea, añadiendo información a la primera, donde la segunda línea completa, explica o termina de expresar el pensamiento enunciado en el primero, avanzando en la misma dirección. Muy bien, todo esto que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la exégesis. Para la exégesis, por lo tanto, en resumen, es necesario tomar en cuenta las formas de expresión profética, que fueron 5 de ellas, y el hecho de que los profetas fueron poetas, algunos de ellos, y también el hecho de que hay un contexto histórico general y un contexto histórico específico que debe conocerse para hacer una correcta exégesis de los escritos de los profetas. En cuanto a la hermenéutica, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy por medio de los profetas? En realidad, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de la aplicación para nosotros hoy.
La exégesis tiene que ver con lo que quisieron decirle a las personas oyentes de aquellos tiempos. Y la hermenéutica tiene que ver con lo que se está diciendo a nosotros en estos tiempos. Y cómo podemos de una forma informada, de una manera informada y de forma correcta, no simplista, aplicar lo dicho por los profetas a nosotros hoy. Bueno, la primera forma es de modo directo. De modo directo podemos perfectamente aplicar lo dicho, algunas de las cosas dichas por los profetas. Por ejemplo, en Amós 2:6 hay un juicio esperando a los que venden al pobre por un par de zapatos, y ese mismo juicio nos cae a nosotros si hacemos lo mismo. También a los que tienen idolatrías modernas mezcladas con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Hay gente, hay grupos religiosos que creen que la salvación es por obras. Entonces esas personas están haciendo idolatría de las obras y las están mezclando con el Evangelio de Cristo, y el mismo juicio les va a caer a ellos, tal como en Oseas capítulo 13, versículos 2 al 4, donde ellos estaban haciendo esa mezcla. Y luego tenemos también el uso de actos de adoración para encubrir avaricia o injusticia, tal como se condena a los que hacían en Isaías 1, versículos 10 al 17. Y hoy puede haber personas que usan los actos de adoración para encubrir. Personas que dicen, yo sí cumplo con esto, cumplo con aquello, con este acto de adoración, lo estamos haciendo correctamente, la forma que lo hacemos es la correcta. Pero, es decir, están tan preocupados por la forma que no se dan cuenta de lo avaros que son y de lo injustos que están siendo. Están encubriendo su avaricia o injusticia. Así como hacían ellos, podemos estar haciendo nosotros hoy. Y entonces nos puede caer acá aquella sentencia del Señor Jesucristo que dice que son unos hipócritas porque ellos eran capaces de colar el mosquito, pero tragarse el camello. Entonces, eso era que le caía a ellos en Isaías capítulo 1, versículo 10 y 17, nos puede estar cayendo a nosotros hoy si cometemos ese mismo error. Muy bien, ahora hay 3 asuntos a tomar en cuenta. Un asunto de cautela, uno de inquietud y uno de beneficio final. En cuanto a la hermenéutica, el primer asunto tiene que ver con el profeta como predictor del futuro. Cuando hablamos del profeta como predictor del futuro, estamos diciendo que vamos a mirar al tiempo que para ellos era futuro. Por ejemplo, en Ezequiel 25 al 39, la mayoría de las profecías que están ahí contenidas en esos capítulos 25 al 39, la mayoría de ellas se cumplieron antes de Cristo. Se cumplieron antes de Cristo. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que la mayoría de las profecías que se contienen en los profetas ya se cumplieron. Ahora, debemos evitar el celo excesivo por identificar eventos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 49:23 habla de que Israel será restaurada, ¿verdad? Ese es el contexto. La intención es expresar que Israel será restaurada y habla de imágenes de respeto. Habla de magos, de astrólogos y no de reyes. Entonces, cuando se dice que Isaías 49:23 está hablando de los famosos magos que visitaron a Jesús, entonces ahí hay que tener cuidado de evitar hacer que digan lo que queremos, ¿verdad? Es decir, no está hablando de los magos, está hablando de otros reyes, de reyes que iban a respetar a Israel. Entonces hay que tener cuidado de evitar ese celo excesivo por identificar eventos del Nuevo Testamento en las profecías. Y hablando del profeta como predictor del futuro, también está el hecho de que ciertas profecías del futuro cercano de ellos deben ser vistas a la luz del trasfondo escatológico que es futuro para nosotros. Es decir, dentro del mismo oráculo, pero a la luz del plan eterno. La Joel 3, del 1 al 3, es un ejemplo de ello. Dice, en estos días
y llegado el momento haré que Judá y Jerusalén vuelvan del cautiverio. Entonces reuniré a todas las naciones y las llevaré al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, porque ellas esparcieron entre las naciones a mi pueblo Israel, y repartieron mi propia tierra, echaron suerte sobre mi pueblo, entregaron a los niños a cambio de una prostituta, y vendieron a las niñas a cambio de vino para emborracharse. Muy bien, aquí esta profecía es futuro cercano para ellos, y nosotros debemos verla a la luz del trasfondo escatológico, que es futuro para nosotros. Es decir, dentro del mismo oráculo hay profecías para ellas, pero al verla nosotros a la luz del plan eterno, vamos a ver que hay elementos que tienen que ver con cosas que todavía no se han cumplido y que se van a cumplir más adelante en la venida de Cristo. Sofonías 3 es otro ejemplo, versículos 8 y 9, dice: por lo tanto, espérenme hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque he decidido reunir a las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos todo mi enojo y el ardor de mi ira. El fuego de mi celo consumirá la tierra, toda la tierra. Palabra del Señor. Cuando llegue el momento, devolveré a los pueblos la pureza de labios, para que todos invoquen mi nombre y me sirvan con espíritu unánime. Muy bien, hay elementos escatológicos ahí, que tienen que ver con cosas que todavía no se han cumplido, pero a la vez habla de cosas que ya se cumplieron para ellos. Una mención especial de Ezequiel capítulo 37, que es el Valle de los Huesos Secos, es un evento que quedó en el pasado. Para nosotros ya quedó en el pasado. Se profetiza metafóricamente, con lenguaje escatológico, como si fuera un evento del fin de los tiempos. Entonces podemos ver ahí esa doble predicción, esa doble profecía para ellos, de restauración para ellos, pero también profecía para nosotros, en el sentido de que un día el Señor hará que resuciten todos los muertos en Cristo, van a ser restaurados. Muy bien. También está el tema que tiene que ver con la profecía con significados secundarios. Es decir, cuando la profecía se usa con un significado diferente en el Nuevo Testamento del que se le dio en el Antiguo Testamento. Un ejemplo claro es Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. En comparación con 1 Corintios 10 al 4, donde el apóstol Pablo dice que la roca de la cual ellos bebieron es Cristo. Lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que nosotros pudiéramos identificar la nube y el mar con el bautismo. La nube y el mar con el bautismo, y a la roca con Cristo. Por lo tanto, es una conexión alegórica en la cual podemos confiar, porque es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien hace esa conexión. El significado más pleno que le da Pablo es resultado de la inspiración, y no debemos confundirla con la iluminación. La inspiración es el motivo para escribir la palabra de Dios de la manera que quedó, y la iluminación es el discernimiento que el Espíritu nos da para entender lo que ellos escribieron. Aquí el significado pleno es en el significado pleno de lo que dice Éxodo 17, del 1 al 7, la roca es a ellos lo que Cristo es a nosotros. Y para ir terminando, vamos a estar ahora nosotros aquí haciendo análisis de la necesidad de hacer un equilibrio entre lo que se conoce como ortodoxia y lo que se conoce como ortopraxia. La ortodoxia es creer lo que es verdad, lo que es cierto, creer lo correcto. Y la ortopraxia es ponerlo en práctica, es vivir en consecuencia con eso, que es cierto. Y esto significa que la teología debe ser acertada para que la vivencia también lo sea. Es decir, las personas que no tienen un conocimiento teológico correcto de todo esto, entonces pone en peligro su vivencia, porque su vivencia no va a ser acorde con lo que teológicamente revela la Escritura.
Entonces terminemos con esta idea, ¿verdad? Que el Señor ha establecido un pacto con nosotros en nuestros tiempos y se espera de nosotros que vivamos en consecuencia con ese pacto. Malaquías 4 sigue siendo cierto para nosotros. Y Él hará, Malaquías 4:6 dice, y Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Aquí está hablando de la relación entre generaciones y que el Señor hará eso realidad y lo está haciendo por medio de Jesucristo. Eso sigue siendo verdad para nosotros. Muy bien, hemos llegado al fin de la sesión 8, ¿verdad? Al fin de la sesión 8 hemos hecho, en esencia lo que hemos hecho es unas explicaciones que tienen que ver con cómo hacer correcta exégesis del contenido de los escritos de los profetas mayores, profetas menores. Hemos hablado sobre la importancia de que en base a esa correcta exégesis podemos hacer, tenemos algunas sugerencias hermenéuticas, no completas, son apenas unas sugerencias. Y entre esas sugerencias estamos hablando de que nosotros tenemos contenidos que son directos para nosotros y también estamos hablando de temas que tienen que ver con predicción del futuro, ¿verdad? El profeta como predictor del futuro, que hay algunos aspectos de la profecía que son, que tienen que ver directamente con el futuro inmediato de ellos, pero que otros aspectos tienen que ver con cosas que todavía no se han cumplido porque son parte del plan eterno de Dios, por eso se le llama futuro escatológico. Luego vimos el aspecto que tiene que ver con las profecías que tienen significado secundario, y vimos como ejemplo de esa profecía con significado secundario lo que está en Éxodo 17, del 1 al 7, que el apóstol Pablo lo aplicó, ¿verdad? En el Nuevo Testamento de una forma diferente de como lo expresó Moisés en Éxodo. Entonces, aquí estamos hablando nosotros de que, así como hizo Pablo eso con Éxodo, también otros autores del Nuevo Testamento lo hacen con otros pasajes tomados de los profetas, para que entonces nosotros entendamos que hay aplicaciones secundarias que los autores del Nuevo Testamento han hecho y que son lícitas porque lo hicieron bajo inspiración del Espíritu Santo. Y por último, hicimos una mención de lo que es ortopraxia y ortodoxia. Ortodoxia es creer correctamente y ortopraxia es vivir correctamente. Hemos llegado al fin de la sesión 8. Vamos a ver aquí, estamos hablando de la sesión 8. Fin de la sesión 8 y esperamos que todo este estudio que hemos hecho hoy sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a estar haciéndole inclusión de este PowerPoint a ustedes para que lo puedan ver junto con este video. Que Dios los guarde a todos y que tengan todos un feliz progreso en el estudio de los Instituto Bíblico de Estudios Internacionales.